abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, no pasado dejo atrás. Tú me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. En Lucas capítulo 6, desde el 46 al 49. Dice así la palabra del Señor: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Amén. Semana pasada vimos el llamamiento de los 12 apóstoles, y por eso les pido que tengan ustedes abiertas sus Biblias, porque el contexto de lo que vamos a estar hablando hoy está desde Lucas capítulo 6, verso 17 hasta el 49. Solo que yo tomé la porción del capítulo del verso 46 y 49. Pero toda la historia de lo que vamos a estar hablando está a partir del verso 17. Lucas 6, 16, 17. Entonces, para hacer un poquito de resumen, dice que el Señor baja del monte donde estuvo orando toda la noche a Dios Padre, y baja y entonces elige a 12 dentro de una multitud de seguidores, de discípulos. ¿Ok? Dice, cuando baja el Señor, dice que llama a los 12, pero a estos 12 les empieza a hablar. Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de toda una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque salía de él poder y sanaba a todos. Amén. Entonces estamos ahí en esa escena cuando el Señor baja, llama a los 12 dentro de una multitud que habían estado endemoniados, enfermos, y los llama a ellos, y empieza algo que la gente confunde mucho. Dice el verso 20: y alzando los ojos hacia sus discípulos, hacia los que él había elegido, que en este caso eran 12, les decía: bienaventurados, ¿cierto?, vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Y así sucesivamente les da 4 bienaventuranzas. Algunas personas asimilan este mensaje con el Sermón del Monte, donde da las 9 bienaventuranzas, que ya las vimos nosotros, ¿cierto? Pero no es el mismo escenario. Allá está con 4 discípulos nomás, en el Sermón del Monte, con Pedro, Juan, Andrés y Jacobo.
Aquí en el sermón de la llanura, o en el sermón, yo le llamé el sermón después de la oración, está con los 12, pero con estos 12 dice que son llamados de en medio de una multitud de discípulos, ¿ok? Así que el Señor lo llama en medio de una nube de testigos, porque esos discípulos son testigos del llamamiento de estos 12. Amén. Entonces, para centrarnos nosotros en lo que se refiere el Señor en esta porción bíblica, porque es importante que nosotros diferenciemos correctamente lo que dice la palabra de Dios. De manera que este sermón o estas palabras de Jesús en este momento es la reiteración de las bienaventuranzas allá en el Sermón del Monte. Son las mismas palabras, si ustedes las leen y las comparan, es el mismo mensaje, pero aquí se les está dando a los 12. En el Sermón del Monte se les dio a solo 4 discípulos. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos estado hablando de este llamado de parte de Jehová Dios para el arrepentimiento, para la salvación y para hacer la obra. De eso hablamos la semana pasada. Sin embargo, muchos de los que son llamados se quedan en el arrepentimiento o se quedan en la salvación y no continúan el propósito que Dios tiene para sus vidas, sino que simplemente se quedan ahí, arrepentimiento, 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 o buscando la salvación. ¿Ok? Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 6. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y guardaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Amén. Así que el propósito no es que usted se quede en el arrepentimiento en todo momento, ni buscando la salvación, y ahorita lo voy a explicar por qué, sino que usted avance para la edificación del reino de los cielos y para la edificación de su vida. Amén. Es necesario que usted avance. Por eso hoy vamos a movernos bajo este título que dice: mi vida sobre la roca. Amén. Mi vida sobre la roca. El propósito es que usted edifique su vida sobre la roca, la cual dice la Escritura que es Jesús, el Mesías, Jesucristo. Y para esto debemos tener fe y tener nuestra vida fundamentada en la fe del Hijo de Dios. Amén. Necesitamos, por tanto, conocer el fundamento. Si nosotros vamos a poner nuestra vida sobre la roca, necesitamos conocer el fundamento. Dice, el fundamento es Jesús, pero muchas veces nosotros buscamos otros fundamentos. Hablábamos en la escuela dominical que el fundamento es la plataforma donde se empieza a edificar, pero el Señor nos enseñaba que abajo de ese fundamento tenemos que hallar una roca, una piedra angular donde se pueda soportar ese fundamento. Amén. Entonces dice, algunos ponen la piedra angular en la economía o en una persona determinada. Algunos ponen la piedra angular en la familia. Algunos ponen esa piedra angular en el intelecto, en lo que saben. Otros, como lo decíamos en la escuela dominical, las ponen en el sistema de gobierno. Imagínense. Una pregunta importante para el día de hoy sería: ¿sobre qué está fundamentada mi vida?
Y esa es una pregunta para usted. Pregúntese usted sobre qué está fundamentada su vida. Dije unos ejemplos aquí atrás. Sobre la economía, sobre la familia, sobre lo que usted sabe, el intelecto, o sobre un sistema de gobierno que a la final de cuentas en algún momento va a caer. Dice aquí que en el transcurso de la semana el Espíritu nos ha revelado algo muy, muy importante. Empezamos con los jóvenes en el día martes, hablando de los jóvenes y del fundamento que debe tener cada joven dentro de la familia. Pero el punto más importante, según lo que nos habla el Señor a través de toda la semana, era que cada miembro de cada familia, cada persona, tenía que estar totalmente sana y totalmente fortalecida en el Señor para ser columna dentro de su familia. Amén. Muchas veces, si no la mayoría de las veces, las personas que son la columna o el soporte de esta familia están dispuestas a llevar el peso de sus hijos, de sus esposos o esposas, para que ellos sean una familia segura, una familia próspera, ¿cierto? Para que tengan todo lo necesario, pero esta columna resulta ser que por dentro se está desmoronando. Son el soporte de su familia, pero por dentro se están cayendo a pedazos. Algunos de ustedes han visto esas casas antiguas que se les cae la arenita así a pedazos. Pues muchas veces las columnas de nuestra familia se están desmoronando. Y hay una consecuencia para eso. Dice, el afán por ver a una familia unida y segura, a unos hijos creciendo fuertes y preparados, nos ha impedido ver que para que esto sea una realidad debemos basar nuestra confianza en la fe del Hijo de Dios. Amén. No es por medio de mis fuerzas ni por medio de lo que yo puedo o quiero hacer, sino basadas en la fe del Hijo de Dios. Hay personas que edifican grandes edificios familiares con mucha prosperidad, con mucha solvencia, tienen casas, hay veces hasta 2 o 3 casas, autos, los hijos van a la universidad, son prósperos, pero familiarmente, espiritualmente y moralmente están desmoronados. Familias con mucha prosperidad, pero desmoronadas espiritualmente. Quizás alguno de ustedes conozca gente así, gente que no le falta nada, pero espiritual y moralmente totalmente miserables. Los miembros de su familia, en vez de ser los ejemplos orgullosos de la casa, son la vergüenza de las conversaciones en la mesa de comedor. Todos queremos que nuestros hijos sean el orgullo de la casa, pero muchas veces son el tema de conversación de la mesa de comedor. Qué tremendo, bendito Dios. Dice que el Señor Jesús entiende perfectamente este asunto. Por eso cuando empieza el discurso aquí en Lucas, Él empieza con 4 bienaventuranzas. ¿Te das cuenta? Son 4. Estas 4 bienaventuranzas son la base de las 9 anteriores. Habla de lo mismo. Pero estas 4 bienaventuranzas vienen acompañadas de 4 ayes. Usted lo va a ver ahí en el verso 24 en adelante. Y los que han estudiado con nosotros estos últimos meses saben que cuando hay un ay, hay que ponerle mucha atención. Mire lo que dice el verso 24, dice: ay de vosotros los ricos, el que puso la confianza en las riquezas, ay de vosotros, porque la primera bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres, porque ellos serán ricos, pero aquí le dice, ay de vosotros los ricos, porque todo en lo que ustedes edificaron
se va a desvanecer. Le dice también, hay de vosotros los que estáis saciados, los que están llenos. En la segunda bienaventuranza dice que hay bienaventurados los que tienen hambre. Pero aquí ya está hablando de los que pusieron su fundamento y ahora están saciados. Cuando usted tiene la barriga llena, usted no tiene necesidad, ¿cierto? La tercera dice, hay de vosotros los que ahora reís. Mientras que los otros están llorando, estos están riendo. Y la cuarta dice, hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Qué bueno es que hablen bien de uno, ¿verdad? ¡Wow! ¡Cuán próspero es esa casa! ¡Qué linda es esa casa! Mire, el hijo es abogado, la hija ingeniera, médica. Pero tú no sabes el nido que hay dentro de esa casa. En estos 4 ayes, podemos ver los que edificaron y pusieron su confianza en fundamentos humanos y materiales. ¿Ok? Dice, por eso dice ahí en Lucas 6:27, dice, pero a vosotros los que oís, os digo, a vosotros los que oís. Esta palabra es para 2 tipos de personas. Así lo dice en Lucas 6:46. Hubo uno que edificó sobre la roca y hubo otro que edificó sobre la arena. Y aquí dice, pero a vosotros los que oís, os digo lo siguiente. Y voy a hacer un pequeño resumen. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, pon la otra mejilla, dales lo que tengas y no pidas nada a cambio, sean misericordiosos como Dios lo es con ustedes. Amén. A los que están oyendo, no juzguen para que no sean juzgados, dad y se os dará buena medida, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Esto se lo dijo ¿a quiénes? A los que oyen. Pero el Señor nos dice que los que estaban oyendo eran los 12. Los 12 que Él llamó. Ok, porque esta palabra es para los apóstoles. Los 12. Ahorita voy a decir por qué. También aclara esto en 1 Corintios 4, 8, 14. Mira lo que dice el Espíritu por medio de Pablo. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos y nosotros reináis. Ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas vosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Amén. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestarlos como a hijos amados. ¿Qué quiero decir yo con esta lectura? Que esto que el Señor les dijo aquí atrás era para los apóstoles. Y Pablo, siendo el apóstol del Señor, apóstol a los gentiles, dice, a nosotros nos tratan como escoria del mundo. Nos persiguen, nos bofetean, no tenemos una morada. Pero ustedes, a los discípulos, a los que están detrás de esos 12, dice, a ustedes Dios les dio todo. Dice, a los demás discípulos
se los dio porque descansan en la fe. En cambio a los apóstoles se les impuso una carga. Cuando te golpeen, pon la otra mejilla. Cuando te persigan, no te preocupes por eso. Tú no tienes una morada fija. Si te tocó dormir debajo de esa piedra, allí te acuestas. Pero a los otros, a los creyentes, se les mandó a hacer algo. Ustedes no tienen esa carga. A ustedes se les mandó a edificar. Mire lo que dice 1 Corintios 3, 10, 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno edifique, mire cómo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo, entendiendo este misterio, inspirado por el Espíritu Santo, sabe que tiene que vivir los oprobios del ser llamado un apóstol, un pastor, un maestro, un evangelista, un profeta. Pero a los otros se les manda a edificar, porque ustedes descansan en la fe. Nosotros tenemos una carga, ustedes no. Ustedes vienen a la iglesia a recibir la palabra de Dios, de la cual el Señor usa a ciertos varones y mujeres también. ¿Ok? Pero aquí hay dos cosas que ustedes tienen que aclarar en su corazón. O usted es un apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, y sufre lo que dice el Espíritu acá, que usted va a sufrir, que lo va a tener que golpear la mejilla, que va a tener que entregar lo que usted tiene. O usted es un discípulo. Tiene de dos. O usted es un apóstol, un ministro, o usted es un discípulo. Quizás en su corazón se esté contestando. Y por eso el mensaje de hoy. Si usted es un discípulo, usted tiene que edificar sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la piedra angular Jesucristo. Pero si usted es un ministro, a usted lo llamaron al ministerio para pelear y para enseñar y para instruir en justicia. Y créame que su galardón, señor ministro, si están aquí apóstoles o profetas, su galardón está en los cielos. Pero si usted está aquí como discípulo, usted tiene que edificarse en la fe. Amén. ¿Me comprendieron hasta ahí? Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice 1 Corintios 3, 10, 11. Conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Ok? Así que lo que se enseña en la iglesia, sobre lo que usted aprende en la iglesia, sobreedifica su casa. Pero usted tiene una responsabilidad de mirar si el arquitecto que está trayendo esa palabra de Dios está conforme a la Escritura. ¿Para qué? Para que su fe no sea fundamentada en vanas doctrinas. Dice, esta obra es en el creyente conforme al Espíritu. El Espíritu espera a que te muevas para hacer la obra. Se va a cometer errores, pero eso se valen en el reino para que crezcas. Es una obra que hace el Espíritu Santo en todo creyente, en todo llamado, pero en ese llamado se van a cometer errores. Hay algo que pasa muy seguido dentro de la iglesia. Las personas no se comprometen a hacer la obra del Señor por temor a la equivocación, por temor a que lo haga mal y por temor a que alguien lo mire como que, oh, te equivocaste. En el reino, a los hijos se les permite el error.
¿Cuántos son padres acá? Amén. ¿Cuántas veces sus hijos no han emprendido una obra o un trabajo o algo que quieran hacer y cometen un error y usted les dice, está bien, vuélvelo a intentar? O de una vez le dices, ya no serviste para esto, vete a otro lado. Como una vez dijeron acá, llegó la señora y dijo, vea pastor, acá está este joven, no quiere estudiar, no quiere trabajar, aquí se lo traigo para ver si se vuelve pastor. ¿Qué me habrá querido decir? Dijo el chavo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los hijos están para darles crecimiento. Amén, para que se fundamente su fe. Yo recuerdo una anécdota con mi hija tenía como unos 9 años, yo ya estaba en este país y hubo la necesidad de comprar un computador. Para esa época, estoy hablando como del año 2003, 2004, eran muy caros los computadores. Entonces ya las escuelas empezaban a pedir y pues yo trabajaba y mandaba lo necesario para la manutención y pago de servicios. Ella, cuando vio que papá había mandado dinero, resulta que en Colombia, no sé si en sus países suceda, pasan señores con una carreta que venden cobijas, venden muebles, cosas para colocar cosas, y resulta que la niña salió por la ventana y le dijo, me hace el favor y me deja una mesa de computador que mi papá la va a pagar. No había dinero para pagar la mesa de computador. Ella necesitaba un computador. Pero cuando la mamá me llamó, me dice, no, es que la niña pidió una mesa de computador y ahora hay que pagarla. Miren, créanme que lo que hizo esa niña movió el universo de su padre. Me sacudió. Dije, compró la mesa sin tener el computador. Pero esa niña tenía una fe que cada vez que yo recuerdo eso, suelto una sonrisa, pero detrás viene una lágrima. Digo, bendito Dios, si tuviera yo esta fe de esta niña. Otros dirían, pero ¿cómo se le ocurrió? Pero yo entendí, digo, esta niña sabe que le va a llegar un computador. ¿A cuántos de nosotros nos falta esta fe? Dice, sobre esta fe y la instrucción de Jesús está el fundamento. Esto lo afirma nuevamente Pablo en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Son los apóstoles y los profetas quienes ponen el fundamento cuando enseñan correctamente la palabra de Dios. Amén. Son los apóstoles y profetas quienes ponen el fundamento cuando enseñan correctamente la palabra de Dios. Porque ustedes quizás en sus casas se estén fundamentando sobre algunas enseñanzas que no fueron correctas. Ahora, cuando ya tenemos un buen fundamento, amén, ¿cuántos pueden decir que tienen un buen fundamento? Amén. Una buena base donde empezar a edificar. Dice, cuando ya tenemos un buen fundamento, dice que vienen las obras y el vivir por la fe. ¿Ok? O sea, lo que se conoce como salvación y fe. Y aquí quiero aclarar algo. Las obras que usted hace no son para salvación. Usted puede salir y repartir todo su salario a los pobres y eso no es para salvación. ¿Ok? Dice, sino para la edificación de su vida en el reino. La mayoría de los creyentes piensan que por hacer algo o no hacerlo perderán su salvación. El Señor es muy claro en esto, dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No. Si un ciego construyese una casa, ¿cómo le quedaría esa casa? Imagínese cómo queda la casa de un ciego. ¿Usted habitaría en esa casa? No. Imagínate. Dice el Señor,
ahí mismo, dice, es necesario que el discípulo sea primero cimentado en la palabra de Dios y después haga la obra. El discípulo no es mayor que su maestro, pero cuando él fuere perfeccionado, será como su maestro. Eso lo dice ahí en Lucas 6:40. Y cuando habla de ese maestro, no está hablando del maestro, el Señor Jesús. Está hablando del maestro que lo instruye a usted. En este caso, cuando ustedes sean perfeccionados, van a ser como su maestro. Incluso cosas más grandes van a hacer. Aquí uno está hablando e instruyéndolos a ustedes, pero yo no sé la obra en la que Dios los lleve a ustedes a moverse. ¿Amén? Sin embargo, hay algo muy importante: el que obra en fe y el que está esperando que todo le caiga del cielo. Aquí hay otros dos. O usted obra por amor, porque ya tiene la fe en su corazón, o usted está esperando que todo le caiga del cielo. Como esperan acá afuera, que cada mes le llegan los cupones. ¿Cierto? Hay unos que se conocen como las manifestaciones de la fe. Por eso dice el Señor ahí mismo en ese mismo contexto. Dice, no mires la paja del ojo de tu hermano. Echa a ver primero la paja del ojo, de la viga que tienes tú en el ojo. ¿Por qué? Porque resulta ser que cuando hay fe en el corazón de una persona, esta persona empieza a experimentar ciertas cosas dentro de ella. Hay unos que gritan amén, aleluya, gloria a Dios, aplauden, y las otras como que no hacen nada. Y estas personas son juzgadas unas por las otras. Por eso dice el Señor, no juzguéis, no mires la paja que está en el ojo de tu hermano, mira primero la viga que está en el tuyo. Porque tú no sabes que esa persona que sí está gritando amén, que se está gozando, es porque tiene un mover del Espíritu dentro de ella. La otra quizás hasta ahora está empezando y le está pareciendo todo como que una locura. Se trata de fe. Hay algunos, por ejemplo, lo que se conoce como los movimientos carismáticos o pentecostales, que se extralimitan. Pero ¿saben que hay algo que pasa con nosotros, los que somos un poco más metódicos, más ortodoxos? Que a nosotros no nos gusta que ellos hagan lo que nosotros no podemos hacer. Yo quisiera saltar de emoción y decir gloria a Dios, y que aplaudieran todos. Amén. Pero resulta que yo hasta ahora estoy experimentando esto, y entonces estoy criticando al otro porque se jaló los pelos. Si yo de emoción me jalé los pelos, ¿qué? Mire, Esdras se arrancaba las barbas de la rabia y estaba lleno de Dios. Cuando el pueblo no entendía, se jalaba las barbas y se las arrancaba de la rabia. Entonces, a veces nosotros juzgamos al hermano porque se comporta de una manera, pero resulta que yo tengo una necesidad. Yo necesito recibir y sentir a ese Espíritu Santo dentro de mí, que me haga decir, Abba Padre, gloria a Dios. Que cuando citen la palabra de Dios diga, bendito sea el Señor. Amén. Esto es palabra de Dios, del Espíritu Santo, te siento. ¿Cierto? Pero hay veces que recibes una mirada como que, ya cállate. Tenemos que experimentar el renacer del creyente y sus manifestaciones. Parte de esa manifestación está el imponer las manos y decir, sé sano en el nombre de Jesucristo. Y a gente le dice, ¿será que sí? ¿Será que no? Eso es problema tuyo, yo lo creo. No estoy para decirlo, pero tengo el corazón tan alegre por una llamada que me dio la hija de la hermana Adelaida el jueves, y me hace partícipe de un milagro que llevábamos esperando 3 años. Y yo lo creo, y yo me puse de rodillas, lloré delante de Dios, le dije, Señor, gracias. Gracias, porque yo no soy quien para que me den esta noticia, porque la gloria es tuya. Pero gracias por dejarme saber.
Entonces podemos decir que tenemos que sentir al Espíritu Santo, sentir el poder de Dios, la manifestación de Dios, para empezar a edificar. Pero tenemos que hacerlo en el orden correspondiente. Hay hermanos que dicen: pastor, tengo palabra de parte de Dios. Claro que sí, venga y hable con una de las ancianas, porque ellas le van a decir qué es lo que tienen que hacer. Eso es un conducto regular en el reino. Amén. Pero todo se tiene que hacer con orden. Eso es importante, con orden. Dice Corintios, 1 Corintios 3, 12, 15. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Porque, pues, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. O sea que usted va a sobreedificar en el fundamento de los apóstoles. Pero entienda que todo lo que usted haga será probado. Si usted edificó, dice ahí, con oro, con plata, con madera, no se preocupe, todo será probado. En la escuela dominical hablamos mucho acerca de este tema. Todo será probado. Pero aquí dice algo bien interesante. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Ah? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. ¿Ven? Aunque así como por fuego. ¿Qué pasó? Que todo lo que todos ustedes hagan en la obra del Señor, después de que ya se afianzó en la fe, después de que creyó, después de que es salvo, usted empieza la obra. Si su obra permanece por la prueba, usted recibirá recompensa. Amén. ¿Cuál es esa recompensa? Al que se le dio 10 y trajo 10, se le dieron 10 ciudades. ¿Se acuerdan de la parábola? Al que se le dieron 5 y trajo 5, se le dio. Pero al que se le dio una y fue y la escondió y no trabajó, no hizo nada, aún esa que se le dio, se le quitó y se le dio al que tenía más. Aquí se está refiriendo a los dones y talentos que da el Señor. Amén. Entonces, cuando usted trae su obra y usted se la prueba al Señor, dice que recibirá recompensa. ¿Cuál será la recompensa? La recompensa en el reino. Sobre una ciudad fuiste fiel, pues sobre una ciudad te pondré. Sobre 5 fuiste fiel, pues por sobre 5 ciudades tendrás. Esa es la recompensa. Pero sí, acá dice el verso 15, si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Claro, porque edificó sobre un fundamento que no estaba seguro, no tenía profundidad. Entonces todo lo que hizo, así haya repartido su dinero a los pobres, haya hecho orfanatos, haya hecho un montón de cosas, pues sufrirá pérdida, porque no estaba sobre la roca. Amén. Y aquí hay algo que esto lo quiero que lo rescaten ustedes. Dice, si bien él mismo será salvo, pero así como por fuego. ¿Por qué dice será salvo? Porque la salvación no es por las obras. La salvación es por la fe, es gratis. Las obras es para entrar al reino de los cielos, para edificar en el reino. Pero la salvación la tienen ustedes. Dice que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será que salvo. Amén. ¿Ustedes lo creen? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué le hace falta, querido hermano o querida hermana?
que usted edifique. Por eso dice Hebreos 6, ya no estemos en tanto rudimento de arrepentimientos, de bautismos y de salvación, porque a la verdad ustedes son salvos por la fe. Más bien, esforcémonos en seguir adelante, en edificar. Primero, ¿qué tenemos que edificar? Nuestra casa. Mire, que no nos pase como al hombre que, esto lo leí yo, el hombre con mucho esfuerzo se hizo un coffee truck, un carrito de café, los que venden cafecito con pan y mantequilla allí en Manhattan, y colocó su carrito y se puso a vender el café, pan con mantequilla, muffins, y era tan rico el café y tan buena gente el señor que eso tenía una fila diaria que era como de más de media cuadra, y toda la gente que llegaba a trabajar pues primero se iba al coffee truck, al cafecito, se compraba su café y el Señor empezó a experimentar esa bendición, por así decirlo. ¿Cierto? Con ese dinero, este hombre mandó a su hijo a la universidad. El muchacho se fue, estudió, si no estoy mal, en Harvard, estudió en la universidad, y cuando ya el muchacho tuvo conocimiento, volvió donde el padre. Y el papá seguía allá con su carrito de café, con la misma línea de gente y vendiendo su cafecito. Entonces vino el hijo y le dijo al papá: papá, tú no entiendes, tú tienes que leer un poquito más. Dice: pero ¿por qué tengo que leer? Ya fuiste a la universidad. Dice: lee los diarios, lee la prensa, ve noticias, que el mundo está en crisis. Y el papá empezó a coger los diarios, los noticieros, a mirarlos, y se dio de cuenta de que, oh sí, mire, en Colombia está en crisis, y el Reino Unido también está en crisis, y Japón está en crisis, y los Estados Unidos están en crisis. E increíblemente, al otro día, se empezó a levantar con la palabra crisis en su mente y en su corazón, y le empezó a quitar como el gusto al café, a preparar el café como lo preparaba, y a echarle más mantequillita. Le empezó a quitar más mantequilla porque estaban en crisis, y resulta que la línea de personas que venían a comprar empezó a ir disminuyendo, a disminuir, hasta que iban 2, 3 personas a comprar en la mañana. ¿Por qué? Porque estaba en crisis. Y llamó el papá al hijo y le dijo: hijo, tenías razón, estamos en crisis. ¿Qué pasó ahí? ¿Sabe qué pasó? Que el papá se dejó fundamentar sobre lo que él no había creído. Con muchas letras, con mucha inteligencia, pero su papá creía en algo. Él creía que lo que le hacía estar ahí era su buen café, su buen trabajo y su buen pan. Y empezó a creer en otro fundamento. Y ese fundamento lo llevó a vivir en una crisis. ¡Qué tremendo! ¿Qué valía más, el título del hijo o el café del papá? ¿Se dan de cuenta? El que edifica sobre la roca es el Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: si Jehová Dios no edificare la casa, en vano edifican los que la edifican. El Señor le dice a sus discípulos: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Eso parece que se lo dijera a todas las iglesias cristianas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Ustedes vienen, cantan, oran, pero no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? Porque todos quieren estar en la roca, pero no quieren hacer lo que la roca dice. Todos quieren vivir en esa sanidad, en esa prosperidad, en esa seguridad, pero ninguno quiere hacer las palabras que dijo el Señor. ¿Cuáles fueron las palabras que dijo el Señor? Todo aquel que oye mis palabras y las hace es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó
y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. ¿Qué hizo? ¿Construyó para arriba? No, cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Esto es que profundizó tanto que halló una roca sólida como cimiento. Cavó tanto en las escrituras, cavó tanto en la oración, cavó tanto en la alabanza, que se encontró con esto. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué? Porque se sumergió con el Señor. Todo edificador sabe que tiene que encontrar un cimiento para poder edificar. Amén. Cualquier rancho, no sé cómo se diga en su país, cualquier casita, cualquier choza es arquitectura. ¿Ok? No mires la paja del ojo que está en tu hermano. Mira primero la tuya. Cualquier rancho, choza, lo que sea, es arquitectura. Alguien la diseñó, alguien dijo: aquí voy a poner este palito, esta ventanita va de este lado, ¿cierto? Todo es arquitectura. La gran diferencia está en ¿qué? En el cimiento. Yo les mostré a ustedes unas fotos en la mañana. Cualquier rancho es arquitectura. Lo que hace la diferencia son los cimientos. Dice: todo edificador sabe que tiene que encontrar un cimiento firme. Cuando quiere levantar una construcción, así sea un rancho, se tiene que cavar. Si entiendes el fundamento, la instrucción y estás lleno del Espíritu que te hace decir Abba Padre, entonces sabrás que el edificio del cual nos está hablando el Señor, o la casa de la cual nos está hablando el Señor, es el templo del Espíritu Santo. Vean acá. Así está el templo de mucho cristiano, de mucho discípulo, que se le mandó a edificar sobre la roca e hicieron esto. ¿O están ahí? Decíamos en la mañana: ¿usted rentaría este lugar? ¿Usted lo haría? No. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo es de Dios, el cual sois vosotros, y este templo santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Si alguno destruyere el templo, el cual él levantó, no hecho con mano de hombres, sino obra de Dios, el cual sois vosotros, dice Pedro, vosotros como casa de Dios. Si alguien lo destruyere, Dios lo destruirá a él. Y esta es la figura de muchos templos del Señor. Esta es la figura. Así está la vida de muchos creyentes, de muchos discípulos que están edificando sobre un fundamento el cual el Señor no mandó. Amén. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Quizás usted se esté preguntando en esta mañana: ¿y entonces qué haremos? Porque dijo la Escritura que nosotros nos fundamentamos sobre el fundamento de los apóstoles, sobre lo que los ministros nos enseñan. Y resulta que el ministro que nos enseñaba, pues no nos hablaba de esto, y yo me siento que estoy como esta casa, que si viene un sacudón, va para abajo la casa.
Pero es que para eso el Señor les entregó a ustedes una de estas. Amén. Y les entregó un par de estas. Esta casi no me sirve. Ay, ¿para qué sirve eso? Para que te arrodilles, para que ores. Y te entregó una de estas, para que le alabes, para que le clames, para que le adores. Y te entregó de estas también. ¿Quién no tiene manos? A ver. Aquí hay una persona que no tiene manitos y tiene el carrito rojo. ¿Y sabe qué? Maneja carro. Lo hace con sus pies. ¿Cómo está edificada tu casa? ¿Cómo puedes poner fundamentos en una familia si tú, que eres la columna de esa casa, de esa familia, te estás desmoronando? ¿Cuántos sienten que su vida muchas veces se cae a pedazos? ¿Cuántos sienten que su familia, la que tienen aquí, la que tienen en sus países, se está desmoronando? Porque hace falta cavar y encontrar el fundamento. No lo hacen tus fuerzas, lo hace tu fe. ¿Estás viendo a tu familia con los ojos de Dios? Porque yo aquí las estoy viendo con los ojos del Señor. Yo digo, ¿cómo puede una persona vivir en este lugar? Miren estos palitos, les decía yo en la mañana. Esto debe pesar por lo menos 3 toneladas. Y lo soportan unos palitos. Cualquier rancho es arquitectura. Depende de ti como tú edifiques. Vean este. El que lo puso ahí, ningún fundamento tiene, ni de seguridad, ni de nada. Es increíble. Amén. Dice, ¿a quién los compararé? A un hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundamentada sobre la roca. Amén. Cavó y ahondó. Que no te pase lo que le pasó allá al hombre donde cayó la semilla en pedregales, en Mateo 13. Dice que la semilla que cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Brotó rápido. Vea, un chispazo de ingeniería, pero no se investigó, no se profundizó. Dice, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. Ahí está el fuego. Salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Se secó esa semilla, ese templo que Dios había restaurado, que Dios había salvado, pero está ahí seco. Dice aquí también, ¿a quién os compararé? A un hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. El río representa a Satanás. ¿Ok? Cuando venga el ataque de Satanás. Dice Apocalipsis 12:13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas del águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Ven? Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así que cuando venga el embate de Satanás, el golpe de Satanás,
si su vida está fundamentada sobre la roca, nada va a pasar. Pero si pasa esto, si viene un río, si viene una cañadita, una cascadita, como suele pasar en mi país, pasa muy seguido, que vienen las lluvias, crece en un riachuelo y se lleva la mitad de un pueblo. Y hay miles de pérdidas. Hermanos, que hoy podamos decir, mi vida está fundada sobre la roca, y podamos tener esta confianza. ¿Cuál es esta confianza? Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 91, que el que habita, ¿cómo es? A la sombra y mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. ¿Dónde está fundamentada su vida? ¿En dónde te encuentras en este momento? ¿Qué crees que el Señor te está diciendo hoy a ti? No mires la paja del ojo del hermano que está al lado. Eso nos lo enseñó el Señor al transcurso de la semana. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está la iglesia donde te congregas? ¿Está fundamentada sobre la palabra de Dios? ¿Cómo está tu casa? ¿Por qué se está desmoronando tu familia? ¿Por qué, por más que intentas, no puedes traer a tus hijos a los pies del Señor? Porque no has cavado, no has ahondado, no te has sumergido con el Señor. Porque muchas veces cierras la Biblia y prendes la televisión. Porque muchas veces, en vez de venir un martes o de venir un miércoles, prefieres a la doctora Polo. Porque muchas veces interpones lo que Dios te está poniendo en el corazón por darle gusto a tu carne. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y si la carne te gobierna, pues te va a gobernar todo tu ser. Y tu templo estará como esto. Tengo una imagen bonita acá. Con esta termino. Esa no. No estoy hablando de un templo majestuoso. Estoy hablando de una vida libre. Dice la palabra del Señor que vendrá el día en que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Porque de los tales el Señor se agrada. Amén. ¿Te puedes parar en una roca como esa? ¿Es tal la confianza que tienes en Dios que te pares y adores al Señor? Yo sé que muchas de nuestras casas se pueden estar desmoronando, porque ahora el hijo quiere mandar más que el padre. Ahora parece que son más sabios, pero la sabiduría no está en las letras. La sabiduría está en el espíritu, en la fe. Dice la palabra de Dios que la inteligencia es el apartarse del mal. Y la sabiduría es temer a Jehová Dios. Ahí está, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sobre qué está fundamentada tu fe? ¿Eres apóstol? ¿Maestro, evangelista, pastor, profeta? Porque si lo eres, prepárate para lo que te viene. Ustedes me ven muy bonito, ¿cierto? Pero yo no tengo nada. Todo lo que tengo es la providencia de Dios. Si el día de mañana me toque salir del ejército de salvación, me voy a la providencia de Dios.
Porque mi tesoro, mi recompensa está en los cielos. Pero ustedes tienen que edificar. A ustedes les dieron dones, les dieron talentos, les dieron fuerzas, les dieron mentes privilegiadas para crear, no esto, sino que sus templos, sus vidas sean majestuosas para la alabanza de Dios. Amén. ¿Cuántos necesitan ese nuevo renacer? ¿Cuántos necesitan comenzar de nuevo? Amén. Y esto es lo lindo, por eso me encanta el Evangelio, porque dice el Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana. Hoy puedo comenzar de nuevo. Hoy puedo comenzar de nuevo porque a los hijos se les permite el error. Inténtalo, hazlo. No, ni te preocupas por el que está al lado. Tú trabaja en la obra del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Bendito y santo Padre eterno que estás en los cielos, Señor mi Dios, Dios de toda salvación, de toda creación, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Padre, por permitirnos, Señor, de compartir tu palabra. Yo te ruego en el santo nombre de nuestro Señor Jesús, mi Dios, que limpies todo, mi Dios, todo aquello que está en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Padre, que toda edificación que hayamos puesto, Señor, en nuestra propia confianza, en nuestra propia inteligencia, Padre, que sea removida en el nombre de Jesús. Señor, que venga como un soplo, mi Dios, y desvanezca todo, Señor, en cuanto nosotros hemos creído. Pero te pedimos, mi Dios, que formes en nosotros, que cimientes en nosotros tu palabra, que la unjas y la bendigas para que la podamos atesorar dentro de nuestro corazón, Señor, y sobre ella edificar, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a buscar y buscar y buscar, Señor, cada día más de esta roca firme, Señor, de esta roca preciosa, la cual es tu Hijo Santo, nuestro Señor. Y ayúdanos, mi Dios, así como Pedro recibió esas palabras de Jesús cuando le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre ti edificaré mi iglesia, sobre tus errores edificarás la iglesia, Señor. No somos más que los niños, somos simplemente, Señor, servidores tuyos con muchos errores como Pedro. Crea en nosotros, mi Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón santo y puro, para que podamos nosotros edificar con pureza, con santidad, mi Dios, con fortaleza. Que así como nuestro corazón y nuestro cuerpo, Señor, nuestra mente, se fortalece también, mi Dios, seamos el reflejo de una columna inamovible en nuestras familias. Para que también, Señor, ellos sean edificados en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a orar, ayúdanos a cantar, ayúdanos a alabar, mi Dios. Rompe las cadenas, rompe, Señor. Abre, mi Dios, las prisiones donde está nuestra alma que nos impide adorarte, mi Dios. Llénanos, Señor, de ti. Así como Pablo y Silas cantaban, mi Dios, y se abrieron las puertas, Señor, de las prisiones, de la misma manera, Señor, permítenos adorarte. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día más. Mira a todos aquellos, Señor, que han puesto sus confianzas, su fundamento sobre este mundo. Gracias te doy por estos que hoy están escuchando esta palabra, mi Dios. Y así como decíamos en la mañana, que esos castillos de naipes, Señor, sean derribados y que ellos empiecen a edificar, Señor, firmemente para ti. Gracias, Padre, yo te doy. Gracias porque tú eres, Señor, nuestro hacedor, nuestro creador, nuestro alfarero. Tú eres el Señor de la gloria. Sobre ti y sobre tu palabra, Señor, no hay engaño, sino que para nosotros son vida, Señor, y esperanza. Gracias, Padre Santo, te doy. Y tu pueblo santo dice amén, amén y amén.